Abrimos la Sagrada Escritura en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Primera Corintios 10. Leamos los versículos del 12 al 14. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hemos venido hablando en el capítulo 10 de los ejemplos que dio el apóstol Pablo del antiguo Israel y de todas las maneras en las que ellos cayeron. Y esa es la advertencia aquí. Usted que piensa estar firme, mire que no caiga en cualquiera de las versiones o modalidades de idolatría que cayeron los israelitas. Y ahora que se nos ha advertido que no hay quien pueda estar seguro y en sus fuerzas de que nunca caerá, sino que la advertencia es para cada persona que profesa la fe en Cristo también, el apóstol trae una promesa maravillosa que vamos a procurar hoy exponer. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Primero es necesario que entendamos el significado de esa palabra tentación. Santiago, en su epístola, capítulo 1, versículo 13, nos ha aclarado que Dios no tienta al mal. Y eso entonces es lo primero que tenemos que saber. Dios no tienta ni empuja a alguien a pecar. También sabemos que por la enseñanza de Cristo, que es nuestro deber orar constantemente, que no tropecemos en las tentaciones. Es parte de la oración que el Señor nos enseñó. No nos metas en tentación o no nos dejes caer en pecado cuando somos tentados. Ese es el sentido. Entonces tenemos que entender que hay tentación al mal, tentación para pecar, y que eso es obra de Satanás. Pero esa misma palabra que se usa para tentar también se usa para probar. Y solemos aplicarla entonces a pruebas, aflicciones, sufrimientos que tengamos que pasar. Y también de eso se espera que nosotros tengamos una actitud apropiada cuando enfrentamos ese tipo de pruebas. Porque en esas pruebas podemos caer, comportándonos como no se esperaría que nosotros nos comportemos. El caso más claro en las Sagradas Escrituras de una prueba, de una dificultad, es el caso de Job. Terribles aflicciones vinieron a la vida de él. Y bueno, entonces lo primero es, ¿qué significa en este contexto? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Me parece que se refiere a ambas cosas. Tanto esas tentaciones del enemigo que vienen a nuestra vida con el fin de hacernos tropezar en algún pecado específico, o pruebas, aflicciones, dificultades que vienen a nuestra vida, en la cual nuestra fe será probada. Aquí entonces esa palabra nos sirve en sus dos significados.
¿Y qué es lo que quiere decir entonces el apóstol Juan? Con que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Que nunca deberíamos usar la expresión esto ya es demasiado, esto es insoportable. Y yo sé que lo hacemos. Yo sé que en muchas ocasiones se usa ese calificativo de demasiado. Ya esto se pasó, esto es insoportable. Lo usamos, pero según este versículo no deberíamos usarlo. Porque Dios que está sobre todas las cosas, Dios que gobierna y que tiene el poder para restringir a Satanás y no darle permiso, nos dice que Él no permitirá ni pruebas ni tentaciones que no sea posible soportar. Y aquí ya nos enfrentamos a la primer cosa de la cual tenemos que arrepentirnos. Porque muchas veces nos comportamos como si Dios estuviera enviando a nuestras vidas cargas más pesadas de lo que nosotros podemos llevar. Y el apóstol insiste diciendo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hay tantas excusas que se ponen cuando una persona cae en pecado. Somos expertos en buscar las excusas. Algunos querrán pensar, es que esto me tomó muy desprevenido, ocurrió de repente. Y si decimos eso, entonces estamos negando lo que acabamos de leer. En esa palabra insoportable que a veces usamos, está la afirmación de que esa provocación externa que tenemos, porque recuerden, según Santiago, que el asunto y el gran problema está en nuestro corazón, pero no podemos negar que hay una influencia externa satánica que nos impulsa al pecado. Y entonces cuando nosotros insistimos en decir es demasiado y es insoportable, estamos diciendo que esa provocación externa no es para un ser humano. ¿Cuántas veces aquel varón dominado de la lujuria dice que es demasiado, que la provocación fue mucha? ¿Cuántas veces caen en ver pornografía los que están adictos a este pecado, sin darse cuenta que eso no puede suceder de un momento a otro? Hay varios pasos que dar para llegar ahí. ¿Cuántas veces la persona que se involucra en un fraude, en un robo, en algo ilícito, piensa, no me di cuenta de lo que estaba haciendo? Ese tipo de excusas se escuchan en el mundo, estoy hablando. ¿Es cierto esto? No tuvo momento para recapacitar, no tuvo momento para analizar la situación. Y en algo tan sencillo como un pleito, ¿es de verdad esa provocación insoportable y era inevitable el pleito? Pero en el contexto que estamos hablando aquí, si lo recuerdan, era ir a lugares donde se ofrecía comida sacrificada a los ídolos. Debemos pensar, habría gente entre los corintios que decía que era imposible cumplir con esa regulación, que era demasiado bueno el olor al pasar ahí por los lugares estos que, como les digo, no eran solo lugar de culto, sino que también ahí no solo se vendía carne, sino que se preparaba carne y ahí la gente comía. Era algo insoportable entonces el olor y tuve que ir a comer porque me recordó lo delicioso que preparan ahí las carnes. De un pecado así estamos hablando. Y el apóstol les dice, ¿es eso insoportable? ¿No le puede decir usted no a esa tendencia de apetito? Aunque había
aclarado que la carne en sí misma no tiene nada de malo, pero que había algo pecaminoso en participar de esa actividad por el lugar y por la actividad que se había hecho ahí, que es culto idolátrico. Solo pensemos, al decir yo esto, tratemos cuáles son las excusas que nosotros damos cuando caemos en pecado. Porque esto es lo que es la vida del cristiano, una lucha contra el pecado. En el mundo, la palabra pecado no tiene cabida, ni ellos hablan de lucha contra el pecado. En el mundo se usa, yo quiero ser una buena persona, yo quiero superarme, yo quiero vivir bien y llevarme bien y no hacerle mal. Ese tipo de lenguaje, pero no conoce el mundo lo que se llama luchar contra el pecado, porque el mundo no identifica dentro de sus costumbres, actividades y palabras pecado, pero el cristiano que ya ahora tiene al Espíritu Santo es iluminado por la palabra para darse cuenta de las muchas cosas que hace o dice que son pecado. Entonces, en el verdadero cristiano hay una lucha contra el pecado, entendiendo el pecado como cualquier cosa que desagrada a Dios porque quebranta su ley, y esto va en palabras, acciones, pensamientos, sentimientos y mucho más allá, porque dice también que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que incluso no hacer se vuelve para nosotros pecado si sabemos que debíamos hacerlo, y dice la Biblia que no tenemos excusa. Por eso la vida cristiana se vuelve una lucha y tenemos que aprender a pelearla. Pero lo hermoso es que aquí se nos da como promesa la fidelidad de Dios. Pero fiel es Dios. No, nosotros no meditamos suficiente en todo lo que significa que Dios es fiel. Dios es fiel. Eso significa que Dios jamás dejará de cumplir lo que Él promete, cumple. Comparémoslo con el ser humano y esto nos ayudará. Mire, hasta el hombre que tenga la mejor intención de cumplir lo que prometió, supongamos que yo como padre prometo algo a mi hija y tengo toda la mejor intención de cumplirla, aunque tenga esa intención y me esfuerce, yo no estoy 100% seguro de que le pueda cumplir la promesa porque soy un hombre falible, depende de las circunstancias. ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si me ocurrió un accidente? ¿Qué pasa si me muero y no pude cumplir lo que prometí? ¿Entienden? Somos incapaces de hacer promesas que estemos 100% de que las podamos cumplir. Y a veces, por la gracia de Dios, sí podemos cumplir lo que prometemos. Pero el ser humano es falible. Ahora sí, habiendo pensado eso, miremos, a Dios no hay nada, ni en el cielo ni en la tierra que le impida hacer lo que Él decide hacer. Y Dios, cuando dice que Él es fiel, está diciendo, vea, si yo le prometo algo, yo lo voy a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que Dios cumple? Bueno, ya Cristo había hecho una promesa preciosísima. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, los versículos 16 al 18, cuando Cristo está hablando de que después de su partida enviaría al Espíritu Santo, les dice esta frase, no os dejaré huérfanos. ¿No es esto un gran consuelo para nosotros decir, yo no estoy desamparado? Yo no estoy aquí solo, Él me prometió que no me dejaría huérfano y sé entonces, por la fe en Él, que tengo al Espíritu Santo que está conmigo como mi compañero inseparable. Y esto verdaderamente es incomprensible por esta razón, porque es el Espíritu Santo y nosotros todavía pecamos. Y ese Espíritu que Él ha hecho morar dentro de nosotros
nos anhela celosamente, y si nosotros entendiéramos esto, de que el auxilio del Espíritu Santo está para nosotros, no tendríamos excusa de decir, es insoportable, fue inevitable, esto es demasiado. Miren, nosotros nos enfrentamos al pecado de dudar de Dios. Todo esto que leímos la vez anterior de los israelitas y de todos sus episodios, el pecado tan terrible de dudar del Dios que los sacó de Egipto, del Dios que hizo maravillas, y cada vez que volvían a enfrentar una dificultad, sea porque no había agua, porque no había pan, porque no había lo que ellos querían, carne, volvían a quejarse y a dudar. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Ahora sí es cierto que vamos a morir en este desierto. Ahora sí que vamos a morir a manos de esos gigantes, etcétera. Siempre dudando del Dios que los había sacado a ellos. Nosotros cometemos un pecado similar cuando olvidamos el amor paternal de Dios. Porque como les decía, piensen ese ejemplo, a mí me ha servido muchísimo. Yo espero que mi hija confía que yo haré lo posible por protegerla y cuidarla y darle lo que necesita. Pero yo soy un hombre incapaz de cumplir al 100% todo lo que me propongo. Pero nuestro Dios bendito, nuestro Padre, tiene todo poder. No dudemos de su amor y de su promesa, que Él nos dice aquí, esa promesa. Vamos a leerla. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Esa es la primera. Dios, que es fiel y que no miente, promete que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. ¿Ven por qué es un pecado dudar? Porque al final, cuando estamos diciendo esto es demasiado, esto es insoportable y fue inevitable, estamos diciendo que Dios falló, y eso es blasfemo. Dios no puede haber fallado. Si Él dijo que no nos dejaría ser tentados, más allá, la única culpa de caída en pecado es suya y es mía, si caemos. Nada más. Porque Dios prometió no dejar que fuéramos tentados más allá de nuestras fuerzas. Aquí nos dice muy claramente, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, debemos, tal vez con una ilustración, entender la enseñanza aquí. Dios está prometiendo una salida y fuerzas para soportar. Quiere decir que ese momento de las tentaciones, ese momento de las terribles pruebas, es como un escenario en el que hemos sido capturados. Nosotros estamos atrapados. En un momento nos sentimos así, atrapados, capturados. Ese es el sentimiento de aquel que está en esa situación. ¿Qué decisión tomar? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Y Dios promete que en esa situación habrá una salida. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente de ver que sí, en este momento de aflicción, de prueba, de tentación, de temores, de dudas, Dios dice que Él me va a dar una salida? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa salida? Estaba viendo con mi hija una breve biografía de Lady Jane Grey. Si no la han visto, procuren. Fue una joven reina de 16 años a la cual decapitaron por su fe protestante.
Si ella aceptaba el catolicismo romano, le perdonaba la vida su prima, la reina María. Pero si no, moría y dio su vida. Y la pregunta que me hizo mi hija me ayuda a ilustrar esto. Y no había manera de escaparse. Ella quería que la historia terminara diferente y mejor, que de alguna manera esta joven princesa Lady Jane Grey se escape de ahí. Bueno, ese es el sentido que deberíamos tener nosotros cuando estamos en riesgo de pecar. Ese es el deseo que debería haber en nuestro corazón. ¿Cómo escapo de aquí? Porque ceder ante la tentación es poner la cabeza para que Satanás pase la guillotina. En sentido figurado, obviamente. Pero, sí, Dios da cómo escapar, Él ha prometido. Y dice, juntamente con esa tentación, da la salida para que podamos soportar. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué es que los cristianos siguen cayendo en pecado? Si Dios dice aquí que Él va a dar una salida. Dios provee una salida. Pero esto saca a la luz dos posibles cosas. La primera es que los sentidos espirituales del creyente están atrofiados. ¿Qué significa eso? Y ahí está la salida, pero usted no la puede ver. No está viendo bien. Tiene la vista turbia. ¿Qué es lo que sucede? Sus sentidos espirituales. Espiritualmente pudiéramos hablar de ojos, de oídos, de percepción. ¿Por qué no oyó? Alguien le está diciendo, por aquí es, escape por aquí. Y toda esta salida, toda esta posibilidad de escape, la está dando Dios mismo por su Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo diciéndole, recuerde, haga esto, no haga, pero usted está sordo. Sentidos espirituales atrofiados. ¿Cómo se atrofian? Por la negligencia espiritual. Los sentidos espirituales son como los músculos que tienen que estar siendo ejercitados, porque si no, ese músculo se atrofia. Eso sucede y por eso cae el cristiano, ese del cual se dice así, ese que piensa estar firme, y cayó. Cayó porque por su negligencia, por no ejercitar los sentidos espirituales, por no estar nutrido de la palabra, por no estarla atesorando en su corazón, por no tener una vida de oración, claro. Con sus sentidos atrofiados, vino Satanás, lo puso en aquella trampa, lo atrapó, lo tiene ahí capturado y usted no supo cómo salir de la cárcel. Y eso es lo que dice el Santiago, y el pecado, una vez consumado, da a luz la muerte. Ese sentido de separación de Dios. Pero esta promesa, ¿a quién se la está dando Dios? A los suyos. Por tanto, si esto de caer en pecado es algo tan frecuente que se ve un dominio del pecado por la persona, pues no es que sus sentidos están atrofiados, es que su estado espiritual es de muerte. Porque el muerto es ciego y sordo y no tiene ningún reflejo. Entonces por eso nos llama a pensar, ¿por qué? Piense usted que está tropezando en el pecado, ¿por qué? ¿Por qué es que no ve la salida? ¿Por qué es que siempre en esas circunstancias termina usted metiéndose en el pleito que no debió meterse? ¿Por qué es que dice que no puede con su celular, con la computadora, usarlo sin caer en pornografía? ¿Por qué? ¿No ve la salida que Dios le da? La promesa entonces es para los que son de Cristo. Dios, que es fiel, maravillosamente fiel, promete
que no dejará que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Y ahora, he estado hablando más enfocado en las tentaciones y al pecado. Pero nosotros, cuando enfrentamos problemas, y a veces, como dice alguna gente, estoy en una racha, es problema, y estoy saliendo de ese, y me vino otro problema, y otro, y usted puede verse entonces tentado a pensar que está siendo probado más allá de sus fuerzas, y no es así. Nosotros tenemos ejemplos bíblicos de hombres que soportaron, que pasaron por cosas terribles y salieron adelante. Pero en la historia también, hombres y mujeres que nos dieron el ejemplo. Y por eso quisiera llamarles su atención a ese himno que pedí para antes del sermón, que se titula Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. ¿Por qué? Porque la escritora de ese himno, brevemente les comento, se llama Annie Johnson Flint. En 1866 nace ella en Estados Unidos, y estando pequeñita nace su hermanita. Al nacer su hermana, ella queda huérfana de madre. Y estando las dos pequeñitas, su padre busca qué hacer con ellas porque él no las puede cuidar, se las da alguien las va a cuidar. Por 2 años están ahí. Pero era notorio que esas personas que adoptaron a estas 2 niñitas no podían tenerlas. No tenían ni los medios, ni parece que la disposición para cuidarlo. Y alguien se dio cuenta, esas 2 niñitas huérfanas lo están pasando terrible. Y son adoptadas por los Flint, ellas eran apellido Johnson. Y los Flint eran creyentes genuinos y las educan en la fe. Y esta Annie resulta que tiene el don de hacer poemas y se prepara para ser maestra, etcétera, y luego tiene la pérdida de sus padres adoptivas y otra vez quedan huérfanas. Pero a esto se le suma que se le diagnostica a ella una enfermedad como una artritis reumatoide terrible que la fue dejando encorvada y torcida. Y a eso se le suma que ella tenía una enfermedad tan extraña que le hacía incontinente, tenía que usar pañales siempre y terminar por muchas décadas, no pocos años, acostada y postrada en una cama. ¿Y qué hizo esa mujer? Trató de salir adelante, hacía postales para salir adelante, venderlas con sus frases, ya que tenía el don ese de escribir, para salir adelante. Y hacía múltiples poemas para el Señor y para los creyentes. Y ella es la que en esas condiciones tan terribles, 2 veces huérfana, enferma de enfermedad que la incapacitaba, puede decir con fe, su gracia es mayor. ¿Y a qué se está refiriendo? A esto, que aún en esas terribles condiciones, Dios le daba una salida. Dios le había prometido que si ella tenía que pasar por esos sufrimientos, Dios le daría la fuerza para pasar por ellos. Ahí entonces a una hermana con los sentidos espirituales alerta, viendo cuáles salidas le daba Dios y agradecida de aquellas salidas que Dios le daba. Por tanto, dice el versículo 14, amados míos, huid de la idolatría. Entonces,
esta referencia a la idolatría debemos entenderla así. Cada vez que usted cae en pecado, está en un sentido figurando, postrándose ante aquello que usted prefirió en lugar de a Cristo. Oigan eso, si nosotros viéramos así el caer en pecado o el entrar en esa ansiosa inquietud de la cual dice Cristo que no tenemos que afanarnos a ese grado es pecado. Eso es pecado. Entonces, cuando usted está en esa tentación, en esa prueba, usted debe tomar una decisión. Y la decisión es qué prefiere usted y a quién prefiere usted. Y por eso es que la referencia a la idolatría es tan importante. Porque si usted cede ante el pecado, usted está diciendo, aunque no con palabras, prefiero esto. Sea lo que sea. Prefiero pornografía, prefiero lo que sea. Prefiero el pleito. Prefiero hacer lo que es deshonesto. Lo que sea el pecado en el que usted cae. Se está postrando ante eso y diciendo, pero no con palabras, prefiero a esto que a Cristo. Si nosotros pudiéramos traducir en esas palabras, cada vez que estamos en riesgo de tentación, esto nos ayudaría. Porque usted puede estar muy tentado. Es su vicio, el que sea que usted tiene. La tentación a la bebida, la tentación a cualquier otra cosa que es pecaminosa y mundana, y usted tiene ese, otra vez quiere ir, pero dice, ¿cómo? ¿Cómo voy a preferir esto que a Jesucristo que dio su vida por mí? Y esa es la salida, porque aquí dice huid, quiere decir que esa salida que Dios da es para que nosotros, una vez que la identifiquemos, huyamos. ¿Y hacia quién vamos a huir sino hacia Cristo? A refugiarnos en Él. Ustedes entienden lo que pasa con un ave que tiene polluelos, una gallina por ejemplo, y hay algún tipo de peligro. Ella hace cierto sonido y todos los pollos corren tras sus alas y ella los pone debajo. Esa figura nos debe servir porque esa es la salida. Huyamos hacia Jesús que es nuestro amparo, nuestro refugio. Se pueden hacer y se han hecho montones de métodos humanos para dejar esto, para dejar el otro. Y entonces por eso hay alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, neuróticos anónimos, lo que sea anónimos, con un método humano para que las personas procuren vencer vicios. Y eso es engañoso. La única verdadera salida provista por Dios está en su Hijo Jesucristo. Si usted huye a Él, Dios le garantiza que en Él encontrará refugio. Entonces, para ir concluyendo, veamos si estamos entendiendo y aplicando esto que el apóstol Pablo dice. Número uno, entonces, es que hay que huir de esas circunstancias o situaciones de riesgo que nos pueden llevar a pecar, porque pecar es postrarnos ante otra cosa que no sea Cristo. Hay que tomar entonces esa salida, pero el no tomar riesgos es algo que no está dispuesta la gente a veces. Quiere no pecar, pero sigue visitando los lugares que le incitan al pecado. Quiere no pecar, pero no corta con los amigos impíos. Quiere no pecar, pero sigue con su televisor encendido a deshoras de la noche solo. Tiene que tomar decisiones radicales de cosas que no voy a tomar el riesgo
No me voy a poner en esa situación riesgosa en que me tambaleo. No, ¿qué hago? Huir. Luego el recordatorio de la palabra de Dios, por eso les decía que es de los sentidos. El Espíritu Santo dice Cristo, Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Y eso se cumplió obviamente que los apóstoles pudieron escribir todas las palabras de Cristo. Pero también aquel que se nutre de la palabra, que lee la palabra y que la atesora, en el momento de la tentación tendrá quien le recuerde, el Espíritu Santo, aquel pasaje y podrá citarlo. Si usted en el momento de la tentación y la prueba y la aflicción no tiene nada en su mente de la palabra que llega, debería preguntarse ¿por qué? Si está llena esta palabra de promesas benditas para el que cree. La oración ferviente. Hay algo que recién leí y me encantó es una verdad tan clara. Dice, el que ora siempre sabe cómo orar en la aflicción. Porque es real. La gente que nunca ora en el momento de la aflicción está y no sabe qué hacer ni sabe cómo orar. Pero aquel que tiene una vida de oración, que persevera en la oración, en el momento aquel terrible de la angustia, de la prueba, sabe a quién puede dirigirse. A aquel con que yo me encuentro todos los días de mi vida en privado, a ese mismo voy a acudir. A mi Dios. A aquel que dijo que el que ve en el secreto va a recompensar en público. Todas estas son salidas que Dios nos da. Pero también a veces es necesario pedir ayuda. Y esa es la salida que Dios está dando. Usted no ve la salida, usted está angustiado, está está capturado en aquel calabozo y dice, ¿qué hago? Bueno, una llamada, pida ayuda. Pida ayuda, porque a veces lo que está siendo probado es si usted va a dejar el orgullo que le hace pensar que usted resuelve las cosas por usted mismo. Y al pedir ayuda va a ejercitar la humildad, a decirle a su pastor o a su hermano maduro en la fe, yo necesito ayuda. Estoy en una situación de riesgo de pecar. Estoy en una situación de aflicción que me está llevando a una ansiedad pecaminosa. Estoy en una situación que me está queriendo llevar a depresión, lo cual es falta de fe y es pecado. Entonces esas son las salidas que Dios da. Tengamos presente entonces que aquí está todo lo que nosotros necesitamos. Creer esto. Y si ustedes y yo lo creemos, vamos entonces a actuar con respecto a lo que decimos creer. ¿Qué hemos leído? Que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, es decir, quitemos de nuestro lenguaje el insoportable, el esto es demasiado y el inevitable. No, Dios está en control y Él no me dejará llegar a ese punto de desesperación. Pero fiel es Dios, bendito Dios que es fiel a su pacto. Él hizo un pacto desde la eternidad, el pacto de redención. Y le entregó un pueblo a su hijo. Y su hijo se comprometió a dar su vida por ese pueblo y la dio. Y ni uno solo de ellos perecerá. Esas son las promesas que nos sostienen porque Dios juró por sí mismo. Es fiel Dios. No nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Nos dará también juntamente con la tentación la salida. Pero hágalo. En el momento de tentación, doble las rodillas y dígale, Dios mío, y de aquí yo no me levanto, aquí me quedo arrodillado hasta que me des esa salida, porque tú prometiste y sé que cumplirás. Pero a veces es tan terrible cómo se justifican los pecados,
que vuelvo al ejemplo que dije de los corintios. Era tan demasiado insoportable privarse de ir a un lugar de ídolos a comer. ¿Y qué tal si mejor no pase por ahí? No pase por donde le llegue el olor a esa carne de los ídolos. Así nosotros también. No pase por esas partes que ya usted sabe lo que hay ahí. Que ya usted sabe cómo es la gente por ahí. Apártese de eso. No pase por ahí. Aunque tenga que dar una larga caminata y rodear, no pase por el lugar que es de riesgo. Hay tentaciones y las tentaciones entonces son siempre a quebrantar la ley de Dios. Pero como he hablado de cosas que se dicen, cosas que se piensan y cosas que se sienten, también deberíamos pensar en cosas que no se hacen. Porque no se trata simplemente de estar inactivo y no hacer nada. Yo no hago ningún mal porque no hago nada. No se trata de eso, porque ya ahí está pecando. Hay que arrepentirse de eso también. Y entonces, si usted es de los que está tomando demasiado tiempo para no hacer nada, debe pedirle al Señor que lo ayude y estar alerta. Cuando ya usted tiene demasiado rato de estar en esa cosita del teléfono o de la tablet o de lo que sea en lo que usted pierda el tiempo, recuerde, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, redimiendo el tiempo. Señor, tú me lo dijiste en tu palabra y lo estoy recordando, ya suficiente tablet, suficiente de eso, suficiente televisión, suficiente lo que sea que usted haga. Pare y diga, ¿en qué soy útil, Señor? ¿En qué te puedo servir? Y esto tiene que ver en todo lo que hay para hacer en su casa. ¿A quién le puedo ayudar? O ir a la palabra, tal vez ni siquiera ha tenido sus espacios a solas con Dios. Lo que quería era esto, que se vea que esto aplica para todo. No volvamos a caer entonces en esa mentira del enemigo, que era demasiado. El mismo Job. ¿Saben ustedes lo que es en un día perder todas sus posesiones y a todos sus hijos? ¿Cómo responde este hombre? Se postró y adoró. Pues viene Satanás con el segundo intento de instigarlo, pero se postró y adoró. Qué lejos que estamos de la aplicación de la palabra de Dios que nosotros decimos creer. Y bueno, terminemos con esa frase. Ya lo dijimos, pero hay que enfatizarlo. ¿Cuál es por excelencia esa salida? Huya, pero huya a Cristo. No huya a otras opciones que le da el enemigo. La gente sabe vencer un vicio para meterse en otro. Huya a los brazos de Jesucristo, que no rechaza al pecador que viene contrito y humillado. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, por tus maravillosas promesas. Perdónanos, Señor, porque no somos más santos por nuestra negligencia, porque pensando estar firmes hemos tropezado. Oh Señor, ayúdanos, que podamos también estar disponibles para ayudarnos unos a otros y ver a los hermanos que están en riesgo y ser nosotros ese instrumento tuyo para impedir que ellos tropiecen en el pecado o entren en desesperación. Rogamos por los que están siendo afligidos en este momento. Rogamos por los que están en alguna situación de dificultad que les hace pensar que ya es demasiado, que no pueden soportar. Mi Dios, envía el consuelo de tu Espíritu Santo por tu palabra para que ellos crean y vean tu amoroso cuidado. Tú eres un Padre amoroso. Te alabamos y te damos gracias por lo que Cristo tu Hijo ha hecho por nosotros. Amén.